refleja la experiencia de desencanto y desilusión. Para una sociedad de consumo y seductora es fundamental, es manifestar emocionalmente los sentimientos que deja la hojarasca humana de la que hablamos. Que una mujer sea golpeada y violada es una mierda. Que no encontrar trabajo es una mierda. Que maten los paramilitares a una sindicalista es una mierda. O los homofóbicos a una lesbiana o homosexual es una mierda. Que nuestros hijos caigan en manos de los narcos es una mierda. Lo mismo que no alcance la plata para comer o para comprar medicinas. Mierda es el primer grito de protesta, es la afirmación de que no estamos de acuerdo. Y ese es el primer destello de esperanza. Yo, mujer, no estoy de acuerdo, eso para mí es una mierda. Es el primer destello de la esperanza. El segundo destello de la esperanza es, yo, mujer, no quiero vivir en esa mierda. Indica que no se trata de quedarnos con esa expresión de indignación, sino de búsqueda de alternativas a partir de la mierda. Y el tercer paso es decirle a la vecina, chatear con una amiga o poner en el Facebook, oye, ¿no te parece que todo es una mierda? Tú tampoco quieres vivir en la mierda, ¿o sí? Pues significa entablar la conversación, formar el círculo, una red, un espacio libre de conversación, de búsqueda de cómo sobrevivir y bien, en medio de la mierda. O, palabras más avanzadas, cómo salir de la hojarasca humana. Y aunque parezca extraño, este punto de partida lo aprendí, bueno, cuando era niña, ¿verdad? Me reprimían para no decir caca, pero lo aprendí de la Biblia. Me la enseñó la señora Sabiduría, como hablabas tú. Es un libro sapiencial escrito en el tercer siglo antes de Cristo, que es Cogelet, o que como lo traducen, Eclesiastés. Yo descubrí en los 90, cuando, ¿se acuerdan? Los horizontes estaban cerrados y se nos hablaba del fin de la historia. Y para mí lo encontré muy bueno, buscar la esperanza en contextos donde no hay esperanza. Porque en aquel entonces ya no se podía hablar de la gran utopía del pueblo esclavo que luchaba en Egipto, liderado por un Mesías llamado Moisés y un Dios exageradamente visible, una divinidad de los ejércitos, protagonista que cabalgaba al frente de su pueblo en pos de la conquista de una tierra prometida. Esos son los grandes relatos que nos eran hermosos. Y sí, definitivamente no funciona. Tampoco era creíble, y es que hablar de la esperanza haciendo referencia a la divinidad misericordiosa del profeta Isaías, que anunciaba la liberación de un pueblo exiliado a quien le hacían creer que a la vuelta de la esquina estaban por llegar los cielos nuevos y la tierra nueva. Asimismo, después de las dictaduras que exigían tanto sacrificio y tanta producción de víctimas, no había más terreno fértil para hablar del Cristo que exigía tomar la cruz para seguirle y entregar la vida por una causa, esperando la gran transformación. Vivíamos y vivimos en medio de cruces y sacrificios cotidianos que un llamado a la esperanza desde la exigencia de más sacrificios difícilmente moviliza a la gente, y eso ya lo están diciendo las teólogas desde hace rato, ¿verdad? Contra las teologías de la sacrificialidad. Y sin embargo, la realidad de la pobreza, desigualdad, violencia contra las mujeres se ha agravado. No se puede darle espalda a la lucha y a la solidaridad al salir a la calle a mostrar indignación. Pero cuando hablamos de esperanza, la perplejidad nos invade, nos sentimos paralizadas, desarticuladas, fragmentadas, desencantadas, desilusionadas. Es por eso que un llamado a la esperanza, desde la propuesta de este libro sapiencial, que es Cogelet, es hoy día más pertinente que nunca. Por cierto, Cogelet en hebreo es femenino. Lo que pasa es que cuando se conjuga con el verbo es masculino. Ahora que hablamos de la transexualidad, es muy interesante. Entonces, Cogelet, el asambleísta, asamblea, viene del verbo cajar, que es asamblea. Es el que, a unas versiones traducen el predicador, pero ya el predicador regaña, ¿verdad?
No, es aquí el que levanta la mano y protesta, el que protesta. No, el que protesta. Voy a retomar algunos de los puntos más valiosos y después los voy a relacionar con cómo esto con nuestra realidad de hojarasca y después con nuestro congreso aquí, nuestro encuentro. El libro comienza y termina afirmando que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es Hebel. Vanidad, la traducción de vanidad es mala, no es buena, no es la más adecuada. En hebreo es Hebel, Hebel, y no recoge ese sentido de vanidad. Hebel es una expresión que no tiene traducción, es una expiración que sale de la boca de adentro. Entonces, ¿yo cómo voy a traducir eso? Bueno, depende de los gestos, ¿no? La mayoría de las traducciones traduce de forma diferente: ilusión, sinsentido, absurdo, paja, lo efímero. Así traducen las traducciones. O vanidad, las más literales, ¿no? El contexto al cual, porque la expresión, bueno, leyendo todo el libro, para mí, la mejor transferencia de sentido para Hebel es mierda. Y de hecho, cuando dice vanidad de vanidades, es un simetismo, como el cantar de los cantares, quiere decir el más grande cantar. Entonces, el Hebel de los Hebeles es la más grande. Es una transferencia, porque es la expresión que sale del descontento con la realidad, que el sabio es un sabio, que el sabio sabe analizar. Y el contexto del libro se escribió, digo yo, en el tiempo de los reyes Ptolomeos, siglo III antes de Cristo, o antes de la era contemporánea, cuando ocurrían las grandes novedades, invenciones de aquel entonces, de los sabios, inversiones económicas, cuando los jóvenes de la aristocracia soñaban con viajar a Alejandría porque todo era nuevo y se imponía la cultura griega y el idioma griego en todas partes, pero que al mismo tiempo coexistía una opresión terrible, una burocracia insoportable, una represión que llegaba hasta la intimidad de la alcoba. Los discursos de Kohelet, le voy a decir Kohelet, destilan un sinsabor, un dolor en el alma, por esa realidad definida como Hebel y como atrapar viento, o otras versiones dice aflicción de espíritu. Atrapar viento en hebreo y aflicción de espíritu es lo mismo, porque ruaj es viento y es espíritu, y atrapar es aplastar, y también es aflicción, y me gustan las dos, atrapar viento y aflicción de espíritu. El ojo crítico del sabio afirmaba: nada hay nuevo bajo el sol, cuando todo era nuevo. Bajo el sol significa en esta historia humana. Su mirada era de indignación porque veía el otro lado del progreso de su tiempo, ¿verdad? En momentos, fíjense ustedes, la figura de sabio en algunas partes de su discurso deja atrás ese tradicional serenidad, que mire sus palabras, ¿verdad? Pocas palabras. Ese es el sabio, ¿no? Sereno frente a todo. Porque dice, por ejemplo, en el capítulo 2:17, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es Hebel, es correr tras el viento. Eso ya no es el sabio, ni de sus palabras, ¿no? Está diciendo que todo es mierda. El autor no termina el libro con un final feliz, porque el final primero de los manuscritos antiguos es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hebel de los Hebeles, todo es Hebel. Termina con la misma afirmación del inicio, y tampoco da esperanzas a sus lectores con promesas en un futuro mejor. La vida que experimenta transcurre en medio de ese marco de Hebel, anunciado al principio y al final, e incluso en medio de sus discursos, aquí y allá, repite Hebel. No, esto es mierda, esto es mierda, esto es mierda. Y aquí me puse a analizar la realidad y vi cómo aquellos, estos,